Ya que estamos, le quería hacer una pregunta a Mariano y a Fernando, ya que estábamos recién presentados, entonces es más fácil, tengo anotaciones para todos, pero vamos de a poquito. Me preguntaba un poco sobre la diferencia, si podrían profundizar un poquito la diferencia, me parece interesante esta relación entre la presencia física en un espacio y la presencia vía digital. O sea, uno estaba trabajando de 2D a 2D con un lugar fijo, o sea, móvil, pero con una imagen fija, en 2D vía virtual, y el otro estaba presencial sacando, entiendo, por el entusiasmo que tienen los dos, obviamente que fue una producción creativa y productiva y alegre en ese sentido, pero ¿qué diferencias más podemos, digamos, en la relación entre 2D y 3D, digamos, me parece como muy bestial, si eso, ¿qué les causó o si generó alguna diferencia más que podrían explayarse un poquito más? No sé una barbaridad, pero simplemente algunos comentarios. Bueno, yo te contesto algunas cuestiones que son muy interesantes. Primero que la experiencia virtual, sobre todo a través del Street View, te genera herramientas que en la calle no tenés. Nosotros con Nano hemos tenido la posibilidad de pasarnos semanas viajando y dibujando, los dos sentados en el cordón de la vereda. Y la foto 3D, 360 grados de Google, te permite hacer zoom. Eso es una cosa rarísima. Es decir, es como si vos de repente estás dibujando sentado en el cordón de la vereda y te pones unos largavistas, un catalejo así, y definís a dónde querés ver y qué querés ver. Entonces, hablando ahora específicamente del dibujo, el plano visual, que es lo que siempre cuesta construir y nos cuesta que nuestros alumnos lo aprendan a hacer, el plano visual, cómo se construye el plano visual, de qué está hecho el plano visual, cuáles son los elementos que entran en el juego, cómo se tensiona la imagen, cómo hago que la imagen sea más dinámica, por qué me paro en un lugar y no me paro en otro, por qué giro la cabeza. Bueno, todas esas herramientas básicamente la tenés en el Street View, porque el Street View, además tener la línea por la que se movió la cámara, en el caso de Venecia es muy interesante porque es a pata, Venecia no o en el agua, o sea que podés pasar del agua a la fondamenta o a la vereda, pero aquí era todo por la calle, la típica calle virreinal en cuadrícula, digamos. Y yo tenía siempre la dificultad que Nano no tenía, que yo me tenía que mover por donde se había movido la cámara. Entonces por ahí yo decía, pucha, me quiero mover un poquito más hacia la esquina y no podía. Entonces era todo un tiempo necesario para ver y empezaba a meterme en internet a ver si había alguien que había colgado una foto de donde yo quería dibujar y a veces la encontraba. Es decir, me salía de la herramienta Street View y me encontraba con la foto de una persona que la había sacado. Y bueno, o por ejemplo, otra cuestión muy interesante, por ahí la cámara de Street View estaba sacando fotos al mediodía, los colores quemados, pero era buena la perspectiva. Entonces yo dibujaba, digamos, me posicionaba desde la cámara de Street View, pero después con una foto de otra persona al atardecer, con otros colores y con las sombras arrojadas, terminaba el croquis así, de esa manera. Es decir que, en cambio, cuando estás ahí, te tocó estar ahí y si te demoras mucho con el croquis, te empieza a cambiar la sombra. Te empieza a cambiar la sombra y vos decís, rápido, rápido, porque me gustó cómo estaba ahí, se te va yendo. En cambio, yo no podía tomarme el tiempo que quisiera para dibujar. De hecho, hay un croquis de Popayán que lo hice 2 veces y la segunda vez me tomé el tiempo que quise para hacerlo y que fue uno de los pocos croquis que coincidió con Nano en el blanco y negro, en el frente de una capilla. Y bueno, la verdad que eso para mí ha sido una experiencia muy interesante. Gracias, muy buenísimo, gracias. Sí, para mí el punto clave es ese, la dinámica que te da la presencialidad. Todos se están moviendo, vamos, o sea, en lo virtual, en el Street View está todo fijo. Todo se está moviendo, todo tiene ruido, tiene olores, tiene dinámica. O sea, lo que se pierde la luz es increíble porque vos cuando estás sentado dibujando en sitio, estás como, te demoras 1 o 2 horas, la sombra va cambiando y cambia la sombra, pero drásticamente la forma del edificio. Y después otra cosa, para mí también lo que tiene el dibujar in situ
es la importancia del encuadre, digamos, de todo lo que estás dejando afuera, digamos, vos desde la pantalla te presenta algo. Creo que estando ahí en vivo y en directo tenés un infinito de información, de movimientos, de cosas que están pasando, y vos tenés que decidir qué queda adentro y qué queda afuera, qué es lo que vas a incorporar, qué vas a meter dentro del papel y qué va a quedar afuera. Y creo que lo que queda afuera es tan importante como lo que queda adentro. Entonces, No, agrego una cosita más, digo, si puedo. No es que justo trabajo con Sergio y hace mucho que nos conocemos y pareciera ser que se conecta un poco con lo que él pensaba, pero yo mientras ustedes hacían el relato, o sea, al principio del relato contaron una cosa que me pareció muy interesante, que era que la relación entre presencial y virtual construía un nuevo territorio, ¿no? Esa doble mirada generaba una nueva cosa que no era ninguna de las dos. Era la relación entre verlo a través de una pantalla a lo lejos y verlo caminando in situ, conectado con el espacio. Entonces todo el tiempo que iban contando las sensaciones, incluso con el entusiasmo que la contaban, todavía eso me arengaba más, trataba de reconstruir ese territorio nuevo, digo, ¿no? Y la pregunta específica es si hay alguna manera de hacerlo concreto eso, ¿no? O si lo pensaron en algún momento de construir un tercer croquis que integre la doble mirada, ¿no? La doble relación. No sé, es una inquietud más que otra cosa. Sí. Personalmente no lo había pensado yo, realmente, construirlo así en conjunto, pero me parece una idea fantástica, o sea, como un nuevo objetivo quizás para un próximo viaje, o para este mismo viaje que ya hicimos, pero sí, la verdad que es muy bueno. Pienso que desde las dos miradas se aportan cosas muy distintas y que en conjunto, como vos decís, más allá de un relato, puede transformarse en algo material ahora. No sé, me imagino que se dieron cuenta, bueno, yo lo resaltaba también eso, la diferencia de expresión en un dibujo y en el otro, más allá de que técnicamente tenemos algunas similitudes, básicamente Fer me enseñó a dibujar a mí, digamos, y tenemos similitudes y sin embargo dibujábamos lo mismo y son obras totalmente distintas una de otra, y como decís vos, puede ser que en conjunto habría que ver cómo se hace materialmente, cómo se materializa eso. Me imagino que el fin va a terminar siendo algo digital, no sé, eso, me parece muy interesante lo que planteaste. Sí. La posibilidad de meterle a esa sensación de la acuarela y de la percepción de estar ahí, meterle la facilidad de, como decía Fer, de hacer zoom, de moverte, de orbitar. Por eso en el esquema yo había puesto la diferencia entre el estar ahí caminando y el estar ahí orbitando, ¿no? Bueno, sí, muy bueno eso. Sí. No, a ver, yo quería hacer un comentario que me parece interesante, que digamos las 4 presentaciones de hoy, incluyendo la nuestra por supuesto, tuvieron como mucho trabajo en el problema del registro, y registros totalmente diferentes. O sea, si bien muchos han fotografiado, algunos se han hecho mapas, algunos diagramas, algunos croquis, y me parece que el multiregistro, la potencia del multiregistro totalmente diferenciado en los distintos trabajos, me parece muy interesante el vínculo que podríamos llegar a tener ahí. Desde el trabajo de Franco Alejandro de Belén, que estaban haciendo, digamos, no sé cómo mencionar a Carelli, tuve la suerte de estar con Carelli discutiendo en algunos momentos, y me parece muy interesante que el planteo de, no digo, que viene de Debord, obviamente, ¿no? Del situacionismo, ¿no? Y de toda esta cosa de la deriva. Entonces la relación entre la deriva y el registro que controla y al mismo tiempo abre. Entonces me parece que hay como la multicapacidad de registro de los distintos tipos de dibujos que se plantearon hoy, distintos tipos de mapas o diagramas o croquis. Me parece que la me sumo, digamos, a la discusión que planteaba Boga recién, ¿no? Con complementar todo el tipo de dibujos generando un nuevo registro que exceda cada uno de los registros. ¿Se entiende lo que trato de decir? Me parece que hay algo de eso que es tremendamente interesante en los 4 trabajos, que fueron totalmente distintos, o sea, no tienen nada que ver uno con otro, como producción o como objetivos, pero sin embargo en esta línea de
de registro, de mirada y de movimiento, siendo re disímiles, me parece que podrían complementar una cosa muy interesante, ¿no? Digo nada de eso, simplemente un comentario que me parece que puede Yo ser quería agregar también un comentario. Bueno, a mí me ha parecido, empezamos por atrás, o sea, empezamos por el último, por la última presentación. Hay unas apps que ya están desarrolladas, alguien ya lo pensó, que se llaman, o se pueden buscar como storytelling. Entonces, cuando yo veía todos los dibujos y los comentarios que ustedes hacían, bueno, digo, para las quintas jornadas ya los tenemos que ver de nuevo, pero incorporando eso que ustedes mismos decían, ¿no? Los ruidos ambientales, los comentarios de la gente. En el caso de Fernando, cuando decía, bueno, y esto me impactó porque el árbol estaba en flor, ¿no? Como esa dimensión sensible, esa apreciación del entorno que ustedes están recortando en ese momento por una mirada formal, estética, que tiene que ser representada, deja por fuera de ese encuadre otras tantas instancias que justamente son las que nos preocupan nosotros en el trabajo que compartimos con Alejandra y con Belén. Es bueno decir, un poco recuperar esas otras dimensiones que a veces los recortes disciplinares o la forma, ¿no?, de mirar el mundo va dejando, va eligiendo. Yo no lo quiero connotar negativamente. Yo había apuntado acá, había hecho comentarios que me llamaba mucho la atención de ustedes dos, no como son dos personas, son dos miradas, son dos recortes y a la vez están todo el tiempo dialogando. Entonces me pareció maravilloso, me pareció que esos dibujos son, que la obra habla por ustedes mismos. Ustedes podrían no hablar y los dibujos hablan por ustedes. Seguramente la gente que los conoce mucho mejor, está más cerca de ustedes, lo pueden defender eso fuertemente. Así que, bueno, eso sería para mí, los felicito, la verdad. Me gustó el cierre de dibujar es descubrir, ¿no? Y yo le agregaba, yo me animé, ¿no?, a compartir adjetivaciones, ¿no?, que el dibujar es recortar, es seleccionar, también es transformar y cristalizar la propia mirada, ¿no? El dibujar en el caso de ustedes también es como eso, ustedes tomaron un pedacito del paisaje y lo hicieron propio y después lo vuelven a compartir, lo que implica una reverberancia así, artística o sensible muy importante para la disciplina también, ¿no? Así que felicitaciones, excelente. Sí, así es. Yo no sé si hay alguien antes de mí. Cuando levanté la mano ya ha pasado lo que dijo Franco y otros también. Queda corta mi reflexión, así que voy a sintetizarla. Obviamente me sumo a las felicitaciones. La verdad que muy emotiva, muy buena la última presentación. En cuanto a todos los métodos de representación o de registro, como se quiera llamar, que cada uno eligió o uno va eligiendo, está incluso, no olvidemos, en la ponencia de María Belén se cita el canto, incluso, como creo que eran los aborígenes que van cantando para relatar lo que van encontrando en el camino, y bueno, es otra manera de arte, más difícil, no nos vamos a poder cantar acá en el MIT, pero digo, es otra manera de arte, todas a su modo artesanal o propio, para representar o registrar eso. Y bueno, la música, en definitiva, Kandinsky decía que las imágenes y la música, él tenía la capacidad así sinestésica, se dice, cuando puede interpretar un sentido a través de otro, y sería un complemento espeluznante para cualquier tipo de registro gráfico o escrito, ¿no?, que uno pudiera tener. Me parece en ese sentido que todas las artes se tocan. Yo hice un comentario ahí en el chat, súper literal, yendo a lo literal, no voy a lo literal porque artísticamente no tiene mucho que ver por ahí, pero la vanguardia expresionista, el puente, alemana, de su momento, lo que quería también era, a modo de puente, saltar o cruzar una barrera de lo que se estaba viviendo en esa época tremenda de Europa concretamente, y ustedes ahora con la pandemia y con toda la cuestión de las fronteras y demás, y también lo que pasa en Sudamérica, en Centroamérica, también establecen un puente, literal también, de nuevo,
pese a que hay 100 años de distancia entre una y otra, como el método e incluso el título es lo mismo en cuanto a voluntad de pasar más allá del otro lado o cruzar la barrera o la situación actual que evidentemente genera esa necesidad de pasar del otro lado de algo, porque el puente en definitiva lo que hace es cruzar, ¿no? Su objetivo principal es ese. Yo fui poniendo en el chat, pero bueno, agrego las cosas que no puse en el chat. Me parece que, o sea, a mí también, justo como Sebastián, me llamó la atención el tema de lo del canto que había mencionado Belén, y me parece que, bueno, digo, eso remite a la cuestión de las instrucciones, digamos, ¿no? O sea, como que todo viaje, todo recorrido implica una serie de guía, de orientación, digamos, ¿no? Y entonces pensaba que posiblemente incluso llevándolo a estas últimas experiencias más ligadas específicamente más directamente ligadas al dibujo, en realidad eso también naturalmente se puede traducir a palabras, así como decían, porque uno podría generar las indicaciones o la lista de la secuencia, digamos, como si fuera del recorrido que surge a partir de esas mismas experiencias que vivieron visualmente. Digamos. Después otra cosa que me anoté al principio de la ponencia de Sergio y Roberto es el tema de esta cuestión que es muy interesante entre los temas que se dan de hecho y las regulaciones estatales en los mercados, y que es una característica, digamos, o sea, esa tensión entre la iniciativa individual o la iniciativa colectiva, pero digamos, la iniciativa en última instancia del usuario y lo superestructural que regula el Estado. Y entonces, claro, cuando uno está acostumbrado a ciudades donde prima una sobre la otra, que claramente, digamos, por ejemplo, en muchos de los casos de ciudades en lo que genéticamente se denomina Occidente, priman las regulaciones, digamos, esencialmente las regulaciones. A uno le pasa, salta este contraste, pero esta cuestión es, digo, es un tema, esas cosas las he estudiado en el mundo islámico. Juan Goytisolo dice que la ciudad en el mundo islámico es un tema, es justamente una delicada y permanente instancia de tensión entre la iniciativa privada y la regulación del Estado, digamos. Que es ese tema que se mal entiende del urbanismo que se llama, digamos, orgánico, que se entiende como si fueran, como que las calles no tienen trazado, digamos. Dice, no es que no tienen trazado. Es que ahí está la tensión entre el individuo que quiere ganarle un metro más con su casa a la calle y el Estado que le dice, bueno, acá sí te dijo, pero acá no. Entonces, no es que es el Estado que primero hace el trazado, ni el individuo que hace lo que se encanta, sino una permanente interacción entre esos dos elementos, donde, claro, se genera un trazado que, entendido como tal, si uno lo quisiera entender como un trazado, como no tiene geometría, se lo entiende como si fuera algo, digamos, o sea, como que salió de casualidad. Y no salió de casualidad, sale de una muy intensa trama de interrelaciones, como ustedes marcaban en esas superposiciones, que de ahí me surgió la idea de las tramas superpuestas, de los dibujos de ustedes, y después lo empezaba a ver en las distintas, porque también ustedes hablaban, superpusieron una serie de tramas en el territorio. Después Belén hablaba también de o sea, distintos mapas que podían ser leídos como tramas superpuestas, y Mariano y Fernando hablaron de dos formas de registro que también estuvimos viendo se superponen. Sí. No, quería comentar una cosa de lo que decías vos, Fernando, que me parece interesante, es que en el caso de Bolivia, no es que solo la interacción, es imposible regular, o sea, ya no tiene sentido regular, digamos, me parece que excede por completo
la organización aymara que viene desde antes de la colonia, o sea, que viene antes de las regulaciones posibles occidentales en leyes como las conocemos nosotros, que me parece que superan por completo la capacidad de regulación. Porque, viste, la regulación viene, las leyes vienen por, digamos, porque pasan cosas y después se regulan. Pero hay cosas que no se pueden regular aunque hayan sucedido muchas veces. Y me parece que es muy interesante eso, y eso nos da mucho para aprender en la vida cotidiana, ¿no? Como una cultura totalmente diferente. O sea, a nosotros no se nos ocurre un cementerio clandestino en el centro de la ciudad. O sea, no entran, y es una cosa totalmente natural y no es un problema para nadie. O sea, me parece que esto es la gracia del asunto. Perdón, no me metía con eso, porque estaba bueno. No, sí es así, porque digo, a ver, me parece como, yo eso lo planteo en una cuestión de que hay muchas interpretaciones, no la de ustedes, pero digo, muchas interpretaciones que tienden a subvalorar este tipo de productos, como decir, bueno, no, acá lo que pasa es que no están, no, lo que sucede es que se parte de otro punto de partida. No hay, nosotros asumimos que tiene que haber un trazado profesional, un geómetra, una persona formada especialmente, que lo hace antes, que lo dibuja, que lo regula y después eso se materializa. Y eso no sucede, o sea, no sucedió en todo el mundo nunca, salvando en el occidente moderno, o rara vez salvando en el occidente moderno, y después nosotros creemos que eso es la característica generalizada. Ese es el punto, totalmente. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, no sé quién ha pedido la palabra, pero... Mariano pidió. Yo la pedí, pero creo que Franco tenía antes, ¿o no? Lo que pasa, lo que pasa es que vamos pensando y hablando más rápido de lo que pensamos, ¿no? Entonces hay como, se agolpan las ideas. Yo quiero hacer 3 comentarios respecto de la presentación de Sergio en Bolivia. Me parece absolutamente alucinante las imágenes, cómo han retratado ese paisaje. Es incluso hasta conmovedor en muchos casos. Pero volviendo a esto me reía mientras los escuchaba hablar, porque bueno, justo en lo que a nosotros nos pasa es nuestro problema de investigación también, ¿no? Como esta idea, esta superestructura mental que todos tenemos de decir, no, esto está desordenado, es feo, tiene mal olor y hay que ordenarlo, y hay que limpiarlo, ¿no? Y no puede estar torcido, tiene que estar derecho y acomodado. Es como que no entendemos nada finalmente, es lo que nosotros decíamos en nuestro trabajo, decimos, bueno, nosotros como viajeros expertos vamos con la mochila lleno de prejuicios, en realidad, y establecemos una mirada sesgada. Entonces lo que buscamos nosotros es deconstruir esa actitud, y nada mejor que los 3 ejemplos que hemos visto profundamente dicientes de lo que es Latinoamérica, ¿no? Como que uno termina extasiado viendo todo eso. Entonces, esto de volver a mirar la propuesta que construimos con Alejandra y con Belén, bueno, justamente la idea de reverso. Veamos, yo cuando apunté, porque fue otra idea que me hizo mucho ruido del bueno, ¿no? Cuando Sergio dice, yo había puesto acá que los contrastes eran muy fuertes, eran tremendamente fuertes, algo, bueno, obvio y poco inteligente en mi apreciación, pero es así. Pero sí está la idea de orden y superposiciones, ¿no? Que es un poco de lo que veníamos hablando. Nosotros estamos chipeados como que hay algo que hay que ordenar, y también hay ideas que están en este orden o esta lógica de las superposiciones que en los contextos latinoamericanos son muy claras. Y en ese sentido, bueno, también cuando me puse a escuchar a los colegas de Perú, digo, bueno, lo que nosotros estamos pensando, ellos lo están llevando al campo y lo están recorriendo. Y les cuento por qué, o por qué nos parecía. Ellos trazan una cuadrícula, ¿no? Que habla de los 40 kilómetros, los 4 kilómetros, los 500 metros, y cómo van focalizando a partir echan mano de esta recurso, herramienta disciplinar, que es el manejo de la escala, para poder observar y caracterizar el paisaje. Nosotros tenemos la idea, no la idea, que tampoco es una idea nueva, digamos, pero sí navegar un poco sobre el tema de la transecta. Pero sí me parecía, y volviendo a hacer el link con lo que contaban los viajes a los lugares vacíos, ¿no? Esto del territorio a la ruina, que también tienen como estratos, ¿no? También entendía o leía como la idea palimpsesto que estábamos utilizando nosotros, donde estaban
bueno, los huacas, los incas y después el periodo contemporáneo. Incluso me gustó mucho y me llamó mucho la atención cómo ellos están mapeando. Veía una línea roja que era la línea de comunicación incaica de los chasquis, pero ahí había preexistente otras líneas de vinculación. Muy interesante. Ellos mostraban el mapa y yo ya pensaba otras cosas. Digo, pero qué interesante y qué bueno que podamos tener este intercambio y conocer qué están haciendo, porque las interacciones son muchas, ¿no? Bueno, ya no digo más porque si no me van a retar. Pero bueno, eso es lo que quería compartir y nuevamente felicitarlos porque de verdad que una profundidad, una sensibilidad, una precisión en las comunicaciones muy, muy interesante y que nos hace pensar y decir muchas cosas. Así que enhorabuena. Genial. Yo sí puedo, Mariano, si te puedo robar unos minutos, sé que tenías las manos levantadas. Gracias. Bueno, en primer lugar, sumarme a las felicitaciones de Franco. Y a mí lo que me ha llamado la atención, también repetido, ¿no? Pero demostrar todas estas diferentes formas de ver y de mapear, también el hecho de superar esta dicotomía que lo vi muy claramente en la última presentación que realizaron ustedes, en donde poder aprovechar todos estos recursos justamente que por ahí, gracias son de a la registro, pandemia, ¿no? claro, justo que gracias a la pandemia se han dado, que es lo que proponían ustedes, como una parte es en la realidad, otra parte es desde la virtualidad, y bueno, justamente aprovechar esta virtualidad para colocar y para poder tener y construir todas estas miradas, haciendo toda esta superposición de las diferentes propuestas. Yo creo que sería algo muy interesante y muy enriquecedor para tener en cuenta. Así es que, bueno, te devuelvo la palabra, Mariano, muchas gracias. No, muy cortito en realidad porque ya se dijo, Franco recién dijo algo de lo que quería decir. Yo quería así destacar algo que me surgió en la primera presentación, digamos, esta capacidad de fotoperiodismo, de cámara en mano y cómo esa multiplicidad de imágenes me trasladó automáticamente a, no sé, el mercado de Oaxaca, al mercado de Quito, al mercado de Bogotá, digamos, cómo esta organización espontánea de la que hablan, esta informalidad, está muy presente en todo el territorio latinoamericano, en distintos países, digamos, más allá de la particularidad que tiene La Paz, digamos, me pareció como que es un traslado automático a otras ciudades en las que estuve y la importancia de esa la cámara en mano y cómo a través de múltiples imágenes, digamos, la diferencia de lo que nosotros, sentarme toda una tarde a dibujar una cosa, digamos, la riqueza que te da la multiplicidad de imágenes y la cámara capturando y bueno, nada, eso, esa multiplicidad de colores, la heterogeneidad que se le dio, es muy valioso, quería presentarlo y después sí, un poquito también de lo que tuvo diferente la presentación también en los amigos peruanos, de presentar estos dibujos que hablaba de los dioses del Zipán, estos dibujos como una abstracción, esta cosmovisión incaica que no sé, que da un paso más, digamos, de lo que venimos haciendo nosotros, digamos, como todo eso que tenemos, meterlo en una abstracción de una simbología y eso llevado después al trabajo territorial, camino. Al final se cortaba un poco. A ver, bueno, Iván. Hola. Sí, es que también viene al caso lo que decía Le Corbusier cuando visitaba la Acrópolis, ¿verdad? Él decía de que existe la arquitectura cuando hay una emoción poética. Y a partir de esa idea se van sumando pues la memoria histórica de cada lugar. Entonces, nos costó también mucho esa representación de entender todas estas culturas previas, ¿no? Prehispánicas, antes de terminar en la cultura inca, como esa gran red de camino del Capañán, ¿no?
que llegaban incluso hasta Argentina, Chile. Entonces, esa condición de entender el territorio y luego bajar la mirada a la escala del paisaje también, nos encontramos con ambas cosas, lo arqueológico y el virreinato, ¿no? Las haciendas y lo arqueológico. Entonces, a partir de esas dos venía la mezcla y se juntaban esas condiciones multidisciplinares, digamos así, entre la arqueología, entre la arquitectura, entre el arte y entre la vejez también de esa arquitectura puesta en ese territorio. No sé si Agustín ahí comentaba. Sí. Bueno, primero felicitarlas y felicitarlos por las presentaciones, la verdad que estimulantes y motivadoras. A mí me embargaba la emoción cuando Mariano empieza a hablar de Quito, porque yo viví en Quito 3 meses, trabajé allí, vivía a 3 cuadras de la Plaza Foch, que es como el lugar para tomarse unas copas ahí en el centro de Quito. Y me parecía también espectacular los diferentes registros que han tenido en las presentaciones, desde, claro, como un fotoperiodismo o un periodismo de investigación, y estos mapas que se convertían en electrocardiogramas del movimiento de la gente, que me hace acordar mucho a Jan Gehl y los primeros estudios sobre la ciudad, lo que hacía María Belén y Franco, las ciudades argentinas, el trabajo de los bordes, la mención a Francesco Careri, que es como ya casi se ha convertido en una bibliografía clásica del estudio del paisaje. Y la verdad es que he sentido mucho de esta deriva que decía Sergio, de este situacionismo, como si Guy Debord estuviera paseando entre Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Y era simplemente para agradecerle sobre ello y nada, que esto ha sido muy estimulante y muy bonito, la verdad. Seguía... Yo. Ahí está. Sí, yo quería agregar una sola cosita que vi en los trabajos, sobre todo el primer trabajo también sobre Bolivia que presentaron, que también me impactaron muchísimo las imágenes. Me perdí mucho en esas imágenes, me parecieron muy buenas. Y bueno, como una opinión de alguien que está de afuera y que obviamente solamente ve una parte muy pequeña de lo que ustedes mostraron, me encantaría saber cuáles son las impresiones que ustedes tuvieron estando ahí, es decir, los olores, los sabores, la temperatura, es decir, más allá de esos diagramas que, como decían recién, que son electrocardiogramas o que parecen electrocardiogramas y son absolutamente interesantes, también las imágenes me hacían preguntarme cómo se habían sentido ustedes ahí, o sea, desde la propia subjetividad. Y yo, en este sentido, quería hacer un pequeño aporte nada más, que en realidad tiene que ver con lo que han dicho todos, que lo interesante de estos trabajos, y que yo veía en esas fotos, es lo auténtico. Es decir, cuando uno está ahí y realmente está ahí, está presente, está consciente, está con los poros abiertos y siente que eso es auténtico. Yo tuve una experiencia muy, muy rara, como les contaba cuando estuvimos en Chile uniendo, le llamamos a la caravana, le llamamos pueblos del mar y pueblos del desierto chilenos, y unimos Antofagasta con San Pedro Atacama, y San Pedro Atacama iba a ser la cereza de la torta. Teníamos algunas imágenes y bueno, es una ciudad virreinal, el centro es virreinal, es decir, es la arquitectura esa que salen en los libros de historia argentina, y bueno, sin embargo nos pasó algo muy raro. Todo el centro histórico de San Pedro de Atacama está vaciado de prácticas sociales auténticas. En donde habían casas, hay empresas de turismo. En donde hay una esquina, Sino Chava, con la típica columna en el medio, o sea, en la esquina, hay un negocio de ropa de montaña de North Face. Está la cáscara, pero adentro no pasa nada. Dentro de una casona no vive nadie, sino que hay un hostal de 5 estrellas, en el cual a las 10 de la noche nos teníamos que ir porque respetaban los horarios de los europeos, es decir, abrían a las 7 de la tarde y a las
9:30 cerraban y no podíamos tomarnos una cerveza. Y Nano y otros amigos, para poder tomar una cerveza y un vino en cajita, se tenían que ir al río, y donde se juntaban toda la gente que trabajaba en esos lugares, que no era de San Pedro de Atacama, sino que los de San Pedro de Atacama habían sido expulsados de la ciudad. Y como tenían que hablar idiomas extranjeros, eran todos de Santiago de Chile, que conseguían trabajo en San Pedro de Atacama. Entonces, para mí fue muy difícil dibujar. Yo estuve deprimido casi todos los días, y encima, contando una anécdota como la que contó Nano, nos fuimos a dibujar el cementerio, que era libre, tenía la puerta abierta, y la gente que cuidaba el cementerio nos echó a patadas, insultándonos, diciendo que estábamos ofendiéndolos, porque era el único lugar donde el mercado y el capitalismo no había entrado. Tuve que pedir permiso al cura de la parroquia para que calmara a la gente, las señoras que me echaron a patadas, y se dieran cuenta que nosotros no veníamos a vender nada. Es más, creían que los dibujos los íbamos a comerciar, igual como se había comercializado todo el pueblo. Durísimo, durísimo. Les estoy contando esto y les juro que me late más fuerte el corazón. Durísimo, durísimo cómo se destruye las prácticas sociales, cómo se vacían los centros históricos. Y bueno, eso es una historia que solamente se puede relatar estando ahí, como estuvo Nano, no desde el Street View. Nada más. Bien. Creo que me toca a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. No, bueno, yo iba a hacer un comentario respecto de unas cosas que dijeron Franco y Fernando hace un ratito del tema de la organización y de la regulación y del orden, pero bueno, pero no puedo dejar de mencionar algo de lo que acaba de decir Fernando respecto del tema de los olores, los ruidos, del mercado, eso que preguntabas recién, si en nuestros registros estaba eso presente. Y justamente una de los atributos que tiene las técnicas diagramáticas, que por lo menos desarrollamos nosotros, no quiere decir que esto sea así para todo el mundo, es que lo que tratamos de hacer es registrar diferentes niveles lógicos y diferentes problemas y diferentes cualidades de diferentes naturalezas. Entonces, en esos diagramas que parecen electrocardiogramas, como decías vos, miden organización de puestos, disposición de puestos, cantidad de mercadería, pero también mide tipos de flujos, velocidad de los flujos, ruidos, ¿no? Contaminación sonora, olores. Digo, los diagramas lo que tratan de hacer es de tratar de poner en un mismo lenguaje cosas que son muy distintas para poder negociar entre esas cosas, ¿no? Y bueno, y en el mejor de los casos para poder como operar con eso sin ser invasivos en esa forma de operar, ¿no? Sin ser agresivos, sin ser violentos, no tratar de entender que de ese espacio participan muchas cosas que son de muy diversa naturaleza y que para poder registrarlas y para poder mediarlas y para poder construir una cosa necesitamos por lo menos ponerlas que se entiendan, ¿no? Que se puedan como medir entre ellas. No sé, eso un poco en relación a lo que decía Fernando recién respecto de esas cualidades que bueno, que las abstraemos para poder trabajarlas. Y me engancho un poco con este comentario respecto de lo que tenía pensado cuando levanté la mano respecto del orden y la regulación, pero que está muy junto con esto, es que no es que no hay orden, no es que no hay regulación, sino que es mucho más imbrincada y mucho más compleja y escapa a nuestra forma de ver las cosas. Pero es súper organizado, funciona perfectamente, con unas lógicas muy precisas, funciona en muchas escalas y de formas simultáneas. A mí una de las cosas que más me sorprende de los mercados de la Ciudad de La Paz, y me imagino que en muchos mercados de Latinoamérica, es que funcionan como un sistema complejo, que funcionan a nivel de la mercadería, en cómo se organiza la mercadería y cómo se acumula la mercadería. Podemos ver un tipo de organización y un tipo de orden, pero ese tipo de organización, ese tipo de orden muy local, muy regional, muy puntual, se ve como expandida a nivel de los puestos, a nivel de la relación entre los puestos, a nivel de las ferias, que serían relación entre puestos más grandes, a nivel de toda la ciudad. Digo, hay como toda una lógica de organización que es estática, pero también es dinámica,
es muy particular. Y uno de los atributos que me parece que tiene esa autorregulación o ese tipo de organización es que es muy flexible y muy permeable. Entonces permite que modos o culturas externas, occidentales, permiten que se incorporen. Digo, venden pasacassettes, ¿no? En ese momento, o venden televisores, o venden motores de autos, o venden de todo tipo de cosas. O sea, incorporan la lógica del mercado occidental, pero se la apropian. Se la apropian desde la cultura, desde la cultura propia, ¿no? Y no dejan, y no pierden su cualidad cultural, que me parece que es fundamental. Ese era el comentario anterior, pero me parece que está mezclado con eso que mencionás de los olores, de los ruidos. Digo, no sé, una anécdota, ¿no? Pero cuando llegamos nosotros hicimos muchos viajes a La Paz. Uno de los viajes, el más largo, duró creo que casi 5 meses, donde dimos clases todos los días, no sé, 8 horas por día, era una locura, de lunes a sábados. A la tarde dábamos clase y a la mañana íbamos a los mercados a caminar todos los días. Y cuando volvimos de La Paz, no sé, estuvimos meses oliendo a La Paz. Digo, ¿no? Abrías el bolso y había olor a La Paz. Maravilloso, ¿no? Como un atributo positivo, lo digo. Sí, la transpiración también, digo, me sumo a la oportunidad, digo, transpirábamos olor a La Paz, o sea, porque comíamos lo que se comía en La Paz, vivimos en La Paz, fuimos realmente muchas veces, y para comentar, me sumo a lo que dice Boga respecto a esto que preguntaba Fernando. La verdad que lo que hicimos nosotros es entregarnos absolutamente a la ciudad y a sus condiciones. O sea, como fue este viaje de 5 meses que cuenta Boga, nos fuimos a vivir allá porque no podíamos creer lo que estaba pasando y nos construimos este curso de una maestría allá para poder estar ahí. Y en el curso de la maestría se investigaba los mercados. O sea, las clases que dábamos en un curso proyectual dentro de los mercados y de investigación en los mercados. No digo porque estuvimos como muy imbricados y muy metidos adentro de eso. Y cuento una anécdota que me parece interesante, que el primer día que yo había ido a La Paz en un primer viaje, fui al mercado y quería sacar fotos y me miraban con cara mal y yo decía, qué desastre, no sé qué hacer, yo quiero investigar no sé cómo puedo hacer, y me agarró un antropólogo boliviano. El curso de allá fueron 54 estudiantes que eran arquitectos bolivianos, no es que eran gente no formada, eran gente muy formada. Me agarró un antropólogo y me dijo, lo que pasa es que vos no te sentís tranquilo. El día que vos te sientas tranquilo vas a tener problemas. Fui al otro día que me dijo eso, fue una experiencia, un aprendizaje de vida total. Al otro día fuimos al mercado y sacamos las fotos que hicimos, nos metimos en donde no había ningún problema y nadie nunca nos reclamó nada ni nos dijo nada. Fue un cambio de posición nosotros mismos en la entrega al flujo, realmente entregados, vos hacer tu cosa y nadie te va a decir, nadie va a tener problema. El tema es que vos estás observando y la observación no les va a venir bien y es un mal posicionamiento tuyo. Y fue genial, ¿no? Porque fue un aprendizaje de vida como muy contundente con todo eso. O sea, y esto que decir que transpirábamos olor de especias bolivianas o de comidas bolivianas no es menor. O sea, realmente estábamos como insertados profundamente. O sea, la posición, para contestarle a Fernando, es que nosotros estamos como una esponja absorbiendo y aprendiendo. La sensación que teníamos es que estamos aprendiendo de una cultura que no conocíamos, que nos estaba dando vuelta a nuestros prejuicios, pero no porque no podíamos elegir. O sea, quisiéramos o no quisiéramos, nos daban cachetazos un momento y otro momento para decir, tenés que aprender esto, tenés que aprender esto, tenés que aprender, y fue un aprendizaje muy, muy potente. Y volvimos transformados. Si este evento tiene algo claro respecto a los viajes, se volvimos totalmente transformados y bolivianizados en otros términos. Bueno, Iván, ahora sí, puede hacer la última intervención, la de Iván, que a las 12 tenemos que cortar para después pasar a otra. Ok, gracias. Sí, no, dentro de estos parámetros de la emoción que se vive de realizar un viaje, estuvimos también con nuestro amigo Jorge Carrasco, con Agustín, y Jorge, a la vez que íbamos recorriendo esta ruta del azúcar, que se terminó denominando así, percibíamos constantemente ese olor a dulce, ¿no? Ese olor a dulce en todos los caminos, pasar entre los cañaverales, sentir esa percepción y de ahí mirar a la izquierda o al fondo y mirar la ruina, y te creaba un vacío interminable, ¿no? Entonces había que conectar esos límites naturales con esos límites construidos y con la ciudad que aparenta pues la dejadez total de esas 5 haciendas que aún siguen
actuando a menor escala, muy baja escala, pero que nos sorprende sobre todo esa imposición de estos edificios en el paisaje, ¿no? Escuchar sería ya como la última de las sensibilidades, escuchar la cultura viva en los diferentes acentos, que si bien pertenecemos a la misma ciudad, hay palabras que van cambiando y eso también forma parte de este paisaje cultural. Y ya incluso desplazándonos a los diferentes países, las palabras en el rico castellano que tenemos, que es tan complicado de que una palabra puede significar una cosa completamente diferente en cada uno de nuestros países, creo que también le suma a esta complejidad que es Latinoamérica, ¿no? Y que es tan bonito. Y dentro de ello, ahí en una de las imágenes mostramos al señor Gregorio, ¿no? Gregorio Díaz, un hombre preocupadísimo, casi 12 años atrás, él prácticamente descubre todas estas ruinas que parecen un Machu Picchu chiquito, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de estar en el Cusco, Perú. Entonces, y encontrar nuevamente que ya los arqueólogos de la zona empiezan a tomar valor y encontrar el recorrido del Capañán, y eso decía impresionante, es una próxima visita que la tenemos que hacer acá por la región también con Jorge y Agustín, es fuerte, es fuerte. Sí, sí. Bueno, eso era, Fernando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden, ahora luego de las 14 tenemos las mesas 4 y en la mesa 4B, después de que terminen las ponencias de la mesa 4B, vamos a hacer como un cierre general donde podemos retomar algunas de las cuestiones que se han ido discutiendo en las distintas mesas. Ahí, luego de terminar, nos juntamos todos en la B. Ustedes tienen los links de todos, los que vayan a la A, luego nos juntamos todos. Adiós y hasta... Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias, excelente todo. Excelente, felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.